Bueno, y vamos a seguir hablando de economía y de los resortes justamente para poner en movimiento la economía que muchos consideran son las pymes, las pequeñas y medianas empresas que están aguantando, por un lado, el tema de no incurrir en despidos porque ha bajado la productividad y sin embargo están tratando de mantener a sus empleados. Igual algunas no han podido. También enfrentan un crecimiento de juicios laborales a propósito, seguro, de estos despidos. Están pidiendo los empresarios, pymes, reformas legislativas justamente para hacer frente a esta situación. Bueno, y muchas otras, ¿no?, que tienen que ver con la actividad económica en estos días en las que se espera como que arranque y sin embargo no lo está haciendo. Estamos en contacto con Oscar Gentili, él es el presidente de la CGE, la Confederación General Económica. Buenas tardes, Gentili, ¿cómo le va? Gracias por este contacto con Mar de Noticias. Buenas tardes y muchas gracias por llamarnos para poder participar de su programa. Muchas gracias a ustedes por estar dispuestos y para brindarnos información de cómo está la Confederación, cómo está de alguna manera pulsando lo que ocurre a las pymes en este contexto económico. Bueno, como bien decías vos, estamos trabajando para distintas leyes, para que haya distintas opciones para las pymes, pero también tenemos que decir que hay muchas de ellas que hoy están en marcha, que están funcionando, como por ejemplo la ley PYME, como por ejemplo el tema de la moratoria que estaba dentro de lo que era el blanqueo. Estaban una serie de artículos que permiten a las empresas en general y a las pymes, a las empresas en general hasta 60 meses y a las pymes hasta 90 meses, poder regularizar su situación fiscal desde el punto de vista de esta moratoria, es decir, todas las deudas fiscales de todo tipo que se tenían, poderlas incorporar en un plan de pago, en el caso de las pymes hasta 90 meses. Y bueno, eso ya es importante porque vuelven las pymes a ser sujetos de crédito, porque si no tenés al día las distintas cuestiones impositivas con la AFIP y lo de aportes y contribuciones, no podés ser sujeto de crédito de los bancos. Claro, no se podía acceder. Exacto, y eso ¿qué hacía? Que tuviéramos que ir a financiamientos mucho más caros de mutuales o de compañías financieras privadas. Entonces, bueno, eso es algo muy importante. Con respecto a la ley PYME, que está ahora en vigencia, también es importante. Recordemos que tenemos, por ejemplo, el tema del pago de IVA a 90 días, y esto también tiene que ver con el tema financiero, en el sentido de que muchas veces realizás ventas y las cobras a los 90 días, pero al día 20 del mes subsiguiente tenés que salir a pagar la posición fiscal de IVA débito. Y ahora esto les da un alivio. Eso es un alivio. Todas estas cosas van sumando para el hecho de ir, como bien vos decías, de ir aguantando la situación que se ha dado en este año, y que todavía no hay una gran mejora, pero que todas estas cosas ayudan a sostener el empleo, pensando en un año mucho mejor hacia marzo del año que viene. Ahora bien, también tenemos que ver por sectores la situación. A ver. Si nosotros agarramos un sector de la agroindustria, como por ejemplo yo vivo en un pueblo de 5.800 habitantes en provincia de Córdoba, en Tancacha, donde es netamente agroindustrial, es decir, siembra un 90% está o más entre soja y maíz, y algo, lo restante es maní. Bueno, ha sido un año muy bueno y a eso hay que sumarle la quita de retenciones y la suba del valor del dólar. Eso produjo un incremento en la agroindustria, digamos, esa situación del campo, tanto como en Santa Fe y en los lugares donde el tema soja y maíz es muy fuerte. Eso produjo en la agroindustria, es decir, la industria que fabrica las sembradoras, las cosechadoras, los mixers, las monotolvas, los fumigadores, más de un 40% de incremento en su producción industrial. Eso significa que en ese sector se ha notado un fuerte avance. ¿Está? Claro. En este año ya, como disparador. Y se supone que lo van a sostener, pero después hay otros rubros que todavía no están muy lejos de eso. Por ejemplo, si agarramos el mismo rubro en el sector automotriz, y estamos complicados. Venimos que en Córdoba con suspensiones,
la situación de Brasil, que no es buena, la situación nuestra donde la gente, si tiene miedo al despido o algo, no gasta, ahorra porque no tiene claro su situación futura. Y bueno, eso. Ahora, ¿usted cree que hay un compromiso firme del gobierno en respaldar a las pymes, en otorgarle créditos, o estar detrás del otorgamiento de créditos con tasas beneficiosas? Sí. Hoy no tenemos por qué no creerle, porque la ley se aprobó, porque la ley de blanqueo contempló esta moratoria que para las pymes fue muy importante. El Banco de la Nación Argentina largó por sus 125 años una línea de 5.000 millones a una tasa del 15% a 36 meses con una gracia. Esa línea se liquidó toda, es decir, fue toda otorgada, no es que se mencionó una línea y después los fondos no estaban. Ah, perfecto, claro. A partir del 1 de noviembre hay alrededor de, no tengo la cifra justa, pero de 18.000 millones para ser prestados al 17% anual. Por este tema de que el gobierno le exige una parte de los encajes de los bancos de prestarlos a esa tasa, que estaba al 22%, claro, y se bajó al 17%. Es decir, creo que es todo para la compra de bienes de capital. ¿Qué significa eso? Que si yo en mi empresa necesito renovar una máquina, hoy tengo un crédito y la persona que me fabrica la máquina en el país puede cobrarlo a eso de manera inmediata, y eso empieza a mover la rueda. Claro. Entonces, es de creer que sí hay acciones para las pymes. Si me preguntas si todas están bien, y no, es cierto que hemos pasado un par de años muy duros, y que este año de reacomodamiento de la macro, como decimos, de la economía macro, significó también que fuera difícil para las pymes, pero bueno, creo que esa situación se viene resolviendo, la de inflación, la de devaluación, la de sincerar el dólar, digamos, todas estas situaciones macroeconómicas, ahora, que tiendan después a mejorar la situación microeconómica. Claro, porque yo estaba pensando en lo macro, hay señales y el empresario puede estar tomando créditos a estas tasas o renovando la maquinaria y demás, pero después tiene el día a día, que es el trabajador que no le alcanza, que el salario, que le pide un bono de fin de año. ¿En qué condiciones van a estar los empresarios que están nucleados en la Confederación General Económica para hacer frente a estos compromisos? Esa es una pregunta que no tiene una respuesta única. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros decimos un bono que se empezó a hablar de 1.000, después de 2.000, ahora algunos dicen 3.000, si uno lo analiza desde el punto de vista de monto, no es mucho. Ahora, cuando uno dice la cantidad de empleos por el bono, la baja de ventas, la baja de rentabilidad, y analiza todo el contexto, se hace mucho más complejo. Por eso nosotros entendemos que tiene que ser por sector de la economía o por empresa, es decir, aquellos que estén en condiciones que lo puedan dar, que lo den, y aquellas que no estén en condiciones, que sigan priorizando, como se ha hecho hasta ahora, digamos, el tema de retener el empleo, conservar la gente. Hay un estudio sobre esto del mes pasado, en la que dice que las que menos empleos despidieron en Argentina en este año han sido las pymes. Sí. Y eso tiene una relación muy lógica. Si vos estás mucho tiempo con los empleados, los capacitas y todo, tu capital importante no son solamente máquinas, sino los empleados, hablando de las pymes. Y en muchos casos, como en los pueblos, llevan muchos años trabajando, compartís el club, la escuela de los chicos, un montón de cosas. Entonces también hay toda una situación social que no hace fácil que se despida un empleado. Pero también ocurre, por eso le preguntaba cómo hacer frente, que de pronto el empleado sabe, se da cuenta que están produciendo menos, él mismo ve que se vende menos en la calle, que se compra menos, le pasa a él, pero de pronto ve que el empresario está comprando, está renovando una maquinaria, está bien que es con un crédito que después lo va a tener que pagar, o que está renovando los vehículos, ¿no? Y entonces hay una sensación de, pero ¿y cómo? Entonces se está renovando por acá y no me puede pagar 1.000 pesos. Bueno, es totalmente cierto lo que vos dices. Ahora, cuando vos renuevas una maquinaria y tienes la opción de esa maquinaria renovarla para poder producir más o mejor calidad sin despedir la gente, estamos hablando de producir más y mejor calidad, y el banco te dice, este crédito es para la compra de bienes capital, para actualizar
el parque de maquinaria y te dan entre el 80 y el 100% del valor, no es que te está sobrando la plata, es que por un lado estás recibiendo un crédito, como en este caso lo que está vigente ahora, a 5 años al 17% anual con 1 de gracia. ¿Qué significa el 1 de gracia? Poner esa máquina a trabajar, a armar el circuito económico, empezar a producir y empezar a pagar el crédito. Yo creo que en muchos casos se entiende, porque también ¿qué significa eso? Que alguien puede sacar un crédito para comprar tu equipamiento, el que vos estás produciendo, para comenzar a producir de nuevo. Claro. Por eso digo que debe ser analizado. Es una cadena. Por sector, exactamente, es una cadena que lo que se busca que sea, digamos, virtual y no conflictiva. Lleva tiempo todo esto. Ahora, hay sectores que si están bien, no tengo duda que lo van a dar al bono. Si vos agarras el sector metalúrgico, tiene áreas complejas como la automotriz, la autopartista, la metalmecánica, y tiene áreas que han mejorado mucho su productividad y sus ventas, como las que están directamente relacionadas con el agro. Ahora bien, casi todos dependemos de la UOM, y en ese sentido, yo creo que la UOM va a aplicar el criterio lógico de decir, bueno, ¿cómo damos el bono, cómo se da o quién se da? Claro. Porque si tomamos medidas únicas, no permitimos que el que lo pueda recibir porque hay que hacer todo igual. Y aquel no que no lo pueda recibir, que quien esté mal tenga, digamos, la empresa un motivo más para decir hasta cuándo voy a aguantar gente. Por eso digo que hay que sectorizarlo y hay que analizarlo. Usted, cerrando, es optimista, Gentili, para el próximo año, cómo va a estar por lo menos la situación laboral y económica de las pymes. Sí, si las pymes no somos optimistas, no generaríamos prácticamente el 75% del empleo en la Argentina. Es nuestra vida la empresa, somos la empresa y la empresa es parte de la vida de la familia. Ahora sí hay que trabajar muy duramente porque tenemos situaciones como los productores de fruta, de verdura, que no están en la misma situación, los tambos, que si bien algo, pero poquito han mejorado, pero hay que mejorar mucho. Ahora, todo se repotencia, por algún lado hay que empezar, que empiece a estar bien la industria para que contagie a las demás. Por eso, trabajar sectorialmente me parece que va a ser mucho más efectivo en menor plazo, en más corto plazo. Esperemos que sí. Oscar Gentili, muchísimas gracias por este contacto con Mar de Noticias. No, por favor, estamos a disposición de ustedes. Muy buenas tardes. Era el presidente de la Confederación General Económica. Era el